es diferenciar brotes y pámpanos en el desarrollo de la vid, para hacer la analogía con el progreso del cristiano y de la iglesia. Hagamos una pregunta como prueba de entrada, como hacen los educadores, conducta precurrente. ¿Usted es brote o es pámpano? No hay así, yo soy brote, hermano. ¿Usted es brote o es pámpano? Bueno, espero que al final del culto ya tengamos algo más fácil para decir sí o no. Bien, ese es nuestro tema que comenzamos hoy, con la ayuda del Señor, brotes y pámpanos. Para hacer la conexión, recordemos, y con este pensamiento, ¿es justo? ¿Ustedes reconocen la fotografía que está ahí? ¿De qué es? De una viña, muy bien, una viña. Sí, realmente es una viña, ¿no? ¿Es justo? Bueno, aquí tenemos la película completa: recolección, lagar, mosto, poda, etcétera. Ya lo tenemos claro. ¿Y qué viene cuando se hace la poda? ¿Cómo queda la viña? Sí, queda pelada. Y usted la compara y dice, ay, no. Pregunto yo, ¿es justo? ¿Se requiere? ¿A usted le gustaría que el Señor nos podara y nos quitara un poco de mañas? Amén. Ay, no, déjenos las mañitas que se ven bonitas. La gente dice, ustedes se parecen a nosotros. Usted tiene una cara de mundano como la mía. Usted se peluquea como yo. Igualitico que fulano de tal que es un youtuber, que es un influencer. No, nosotros tenemos que ser diferentes. No por ser diferentes, sino para que quieran decir, ay, cómo huelen de bueno, huelen al conocimiento de Dios. Porque tenemos razón para vivir como vivimos. Estamos inspirados en la palabra. Entonces ese ciclo es necesario que se repita. Por eso nos alegramos con las cosas que Dios ha hecho, pero no nos podemos conformar. Hermano Henry estaba recordándonos que el domingo, por la gracia del Señor, tuvimos bastantes amigos. Y qué bueno es eso, ¿cierto? Que los peces salten a la barca. Pero hermano, por lo menos escámelos y frítelos, guíselos, hágalos un caldo. Es decir, aprovéchelos. ¿Usted saludó a alguno de ellos? Gracias a Dios. ¿Usted no lo saludó? No, gracias a Dios. Eso quiere decir que a usted tenemos que saludarlo. Decirle con harto regocijo de parte de BIS, bienvenida a Integración y Seguimiento. Hermano Jorge, Dios lo bendiga. Bienvenido a nuestro culto. Porque como entro y salgo como si no fuera conmigo, pues que ustedes me hagan sentir que soy parte de la vid. Usted es una uvita de nuestro racimo, hermano. Esto también lo recordamos, estuvimos hablando de las partes, porque vamos a hacer esa precisión ahora, la habíamos anunciado. La raíz, tenemos la cepa. Recuerden que es un arbusto trepador, es una planta trepadora, tiene zarcillos que se van enredando. El tronco se ve recio, se ve muy duro y de hecho tiene una consistencia extraña. No tiene como el pino, por ejemplo, una veta y un corte tan bonito como para que decían, no, eso cepillamos de para allá y se puede pulir ese pino que queda hermoso. O el guayacán, o cualquiera de esas maderas que se usan para muebles. No, con la cepa de la vid no hay forma de darle cepillo, eso es una madera toda llena como de cosas raras, ¿no? Realmente a la iglesia no se le puede encajar en un molde, es difícil darle cepillo. A la iglesia toca darle martillo, ¿no? Es como el oro, el candelabro de oro, tipo de la iglesia. El Señor dijo, la van a hacer a golpe de martillo. No usen lima, no usen cegueta, no van a fundir con molde, no. Batir ese oro para que quede con sus ramas, con sus despabiladeros, con sus granadas, todo para que alumbre y funcione, pero con las medidas que yo les doy y de una sola pieza de oro.
No es que hacemos un gajo y otro por allá y ahora ensamblamos. No, señor, un solo bloque de oro. Por eso cuando le decía al hermano Henry ahora, estamos leyendo un libro del hermano Bernard. Dice, él es un hermano de la iglesia en Estados Unidos y es un buen escritor, buen teólogo, y qué bueno aprovechar el material que hay. Si usted es de los que dice, pero ¿va a no estudiar eso si con la palabra tenemos? Pues sí, es que es estudiar la palabra con lo que ha reflexionado el hermano. Y si no le parece, escríbanos uno y leemos el suyo. Sí, porque estamos en mora, ¿no? De que todos esos buenos escritores, y por eso estamos preparando ese grupo de literatura, para que en un tiempito reemplacen al hermano Berna y a otros, y ya se pueda tener material. Entonces, note, la vid es trepadora, se enreda, pero hay que llevarla por donde queremos, porque los zarcillitos son insignificantes, se ven muy pequeñitos, pero se agarran. ¿Y por qué logra levantarlo, fijarlo, amarrarlo, enredarlo? Porque el gajo de donde sale el zarcillo es frágil, es dócil. No es una cepa dura, no, es todavía materia verde. La cepa, en cambio, debió ser como un zarcillo, tener muchos zarcillos cuando era delgadita, que estaba comenzando esa vid, pero como son de 50 a 100 años, tiene tiempo de engrosarse y engrosarse, ¿cierto? Recuerde que cada año los árboles aumentan una nueva capa de células y se va engrosando, se va engrosando. A la vid le ocurre eso también, y se va volviendo más dura, más leñosa, mientras que la parte verde que brota cada año es dócil, es manejable. Pero a medida que se va estirando, pues se va poniendo dura y va soportando todo lo que va a producir. Entonces esas partecitas que salen de la cepa, los brazos, los sarmientos, de ahí salen los pámpanos. Cuando se corta, entonces queda un pulgar. Y se debe cortar para que tenga suficientes yemas, eso hablaremos como en 2 semanas. Y cuando viene el desborre, porque ahí en donde estaba ese nudo, entonces se hizo evidente que esa yema comenzó a producir pues un pámpano. Lo primero pues es un brotecito, no es ya un pámpano largo, sino comenzó a salir un brote. Entonces, eso es lo que queremos mirar, que de ahí de ese nudo que tiene una yema, entonces brota una ramita y ese es lo que se conoce como brote, que puede ser dentro de un sarmiento largo o puede ser de la yema que quedó al pie del pulgar, donde se cortó, aquí quedó una yema y de ahí puede salir un brote. De ese brote que va a salir, si se sigue alimentando todo, pues va a salir un pámpano. No se va a quedar ahí en un botoncito chiquito como un cactus, sino que se va a estirar, y busquen dónde enredarse porque es un pámpano. Entonces los pámpanos, pues los tenemos nosotros ya mucho más grandes. Pero ¿de dónde salieron esos pámpanos? ¿Sería que algún pámpano llegó y se injertó, se puso ahí en la vid, o tuvo que haber comenzado siendo un brote? ¿Y en dónde salió el brote? De las yemas, muy bien. Entonces, ¿quién reproduce a quién? ¿El brote reproduce al pámpano? ¿O el pámpano, cuando ya llegó a maduro, no lo cortaron, se volvió un sarmiento y le quedó un brote, de ahí una yema, de ahí sale un brote? Entonces, ¿de dónde salen los brotes? Ellos vienen en fila caminando aquí. Entonces, ¿quién produce a quién? ¿El brote al pámpano o el pámpano al brote? El brote al pámpano, pero después de ese pámpano saldrán muchos brotes, y a ese ya no le va a brotar más. Ya hizo su trabajo y ahí quedó. Qué bueno que nosotros podamos entender que todos pasamos por ser un brotecito. ¿Usted se acuerda cuando llegó a la iglesia? Con mi familia llegamos, era como un racimo prestado, una cosa rara. Mi padre nos dijo en la casa, mucho cuidado, pilas, a ver cómo es el truco de esta gente.
¿Por qué tienen tantos seguidores? Miren qué luces prenden, apagan, telones que muevan, todos pilas, ¿no? Y yo llegué a hacer el trabajo. Un adolescente de 14 años con esa inducción, pero comenzaron a cantar los hermanos y a mí se me olvidó. Y cuando estaban orando me daba un miedo. Yo me sentía como que era un respeto profundo, mientras que yo en mi colegio me burlaba de todas las oraciones o de los rezos que hacíamos. Bueno, no solamente yo, mis compañeros. ¿Sí? Pero aquí era un respeto, esto sí es hablar con Dios. Y todos oraban en voz fuerte. Y yo era apenas un brote. Estaba comenzando. Gracias al Señor que llegamos a la iglesia verdadera. Yo reviso mi vida y le doy gracias a Dios porque para esa época perdí el segundo de bachillerato. Era una tristeza muy grande porque fue de una forma casi que injusta. No fue posible que me aplicaran la ley del arrastre. Mi padre dijo, no más estudio, no quiso estudiar, a trabajar. Vaya, averigüe si consigue un colegio y busque por todos los colegios oficiales, nada. Pero cuando ya logré entrar a León 13, y fue un año duro porque había que pagar una pensión muy alta y mi casa no era tan abundante en dinero, pero gracias a Dios al año siguiente me dieron una beca y por eso pude terminar allá. Mis compañeros eran de familias muy bien puestas económicamente, pero siempre tendrán pobres con ellos, ¿no? Y entonces pues yo estaba ahí, gracias a Dios. No había Serpilo paga, pero me becaron, gracias al Señor. Y cuando comenzamos a ver historia y ver la Reforma y hablar de Lutero y de todo eso, con la perspectiva del catolicismo, del colegio, pero gracias a Dios que yo ya me había convertido, porque en ese año que llegué allá al León 13, me convertí como entre el mes de marzo a abril. Nos bautizamos en los primeros de mayo. De tal manera que yo comencé a ser cristiano, apenas duré unos meses comulgando todos los días, porque era buen católico. Pero cuando me di cuenta dije, Dios mío, gracias, porque si yo hubiera oído todo esto, me hubiera quedado con las mangas remangadas a pelear con los evangélicos esos. Pero no fue una pérdida, fue una ganancia, porque ahora te conozco, ahora soy salvo. Bueno, Señor, y no es para que todos los jovencitos digan, ay hermano, yo tengo que perder un año a ver si me convierto. Porque Dios es capaz de escribir derechito con líneas torcidas, pero no es lo ideal. Entonces todos pasamos por ser un brote, comenzamos así. Y no se sabe si vamos a llegar a ser un buen pámpano o no, pero el brote hay que seguirlo cuidando. No es dejar que un ternerito se meta y se coma los brotes de la vid. No. Cérquela, póngale una que no vayan a dañarlos, porque de ahí puede salir un buen racimo. Pero por ahora no se nota. Es un brote y uno es igual al otro. Ya cuando son pámpanos la diferencia sí se comienza a notar. Cuando ya son pámpanos, bueno, aquí tenemos algunas partes de lo que tenemos que mirar. Esos dos pámpanos que vemos ahí, cada uno tiene nudos, son esas partecitas gruesas que van dentro del pámpano, que después serán parte del sarmiento, cuando él se vuelva un sarmiento. Entre nudo y nudo hay una parte que la llaman así, entre nudos. Ahí no sale ningún brote. ¿Sí? Ustedes han visto la caña de azúcar, ¿cierto? Tiene nudos. Bueno, aquí es algo parecido. Tiene nudos, de los entrenudos no sale nada, pero de los nudos sí es posible que entonces brote de una yema que tiene ese entrenudo, pueda salir una hojita, y esa hojita se va alargando, el pecíolo de la hojita se va engrosando, van saliendo otras ramitas, hasta que finalmente tenemos que ya se volvió un pámpano, tiene varias hojas, y si es un pámpano que tiene flores, como este,
no solamente hojas, zarcillos, sino que también tiene la inflorescencia o racimo donde saldrán los frutos, ¿no? Si es así como el de la izquierda, ¿qué hay que hacer? Límpielo, límpielo. ¿Y qué hay que hacer con el de la derecha? El de la izquierda sí va a llevar fruto. Es posible, ¿por qué? Porque tiene flores y las flores se van a volver uvas, mientras que el otro no tiene y entonces no va a poder producir. Y si no va a producir, ¿para qué lo queremos? Si todo lo que hace es estorbo, quita la luz, aumenta la humedad, hace que proliferen más contaminantes, más gérmenes, entonces mejor limpia al otro quitando lo que no produce. Entonces habrá que quitarlo y se corta y se desecha. Entonces hay que llevar fruto. Quiero que observen por favor qué le notan a ese racimo, alguna picardía que tiene ese racimo. Una uva verde. ¿Es una uva champaña verde que se metió ahí? ¿O es una uva moradita que no ha madurado? Eso era lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Y tienen tarea, hermanos, cuando vean un racimo así, peléese la uvita chiquita a ver qué tal es. Todas son grandes, la otra es chiquita. Pruébela a ver si es más ácida o si es tan dulce como las otras, pero más pequeñita. Porque en ese racimo puede haber uno que otro o más de uno. Que ay, Dios mío, predicaciones pasan y sigue igual. Pero es del racimo, no podemos arrancarlo, ¿no? Al fin que en el lagar es posible que le dé más fermento al vino, ¿no? Que la otra uva tan dulce, aunque es a partir del azúcar que se forma ese alcohol. Entonces tenemos que definitivamente los pámpanos que no llevan fruto, ¿qué hay que hacer? Quitarlos. Eso es lo que hace el labrador. Yo soy la vid, mi padre el labrador. Todo pámpano que lleva fruto, que no lleva fruto, lo quitará. Y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuándo se nota que sí puede llevar fruto? ¿Cuando era un brote? No. Llegaron los dos recién convertidos, están simpatizando, están en la misma refam. No sabemos si este va a ser pastor y el otro no. Después que comenzamos a mirar, oiga, cómo cantan, y este es como más dispuesto, ¿no? Yo me alegraba viendo el domingo a uno de nuestros hermanos que presentamos, porque cuando estaban en la participación de los niños, se disfrutó el coro que estábamos cantando. Hacía los ademanes con un júbilo que dije, si los de escuela dominical no se dan cuenta, si de educación infantil, para echarle mano y decirle, venga y colabore, porque allá estaba sirviendo, ¿no? Entonces dice uno, gracias a Dios, porque ya como que se va notando cómo está la disposición. Hoy me enteraba de que otro de los hermanos que presentamos toca batería. Entonces, bueno, gracias a Dios. Si hay una iglesia que está pidiendo que le prestemos uno de nuestros bateristas, pues hermano, que vaya uno de los que puede ir y que comencemos aquí. No mandemos al que llegó porque lo exponemos por allá, mejor que aquí con nosotros aprenda a tomar el saborcito de ese racimo, ¿no? Y después que lo llamen, si es en Manchester, si es en Italia, donde lo ponga el Señor, en Madrid, a donde lo quiera llevar. Entonces, ¿de qué mano planíllese? Ese día que tenemos el taller para servidores, no se lo pierda. Recuerde que los postulados a prospectos tienen asistencia obligatoria, ¿cierto? Y para el otro programa que tendremos a los 8 días, que va a ser un trabajo con los servidores, los que quieren servir. Entonces, los que ya están sirviendo, pues, hermano, no se pierda la inducción de los otros y que usted recuerde cómo era el asunto. Vamos a mirar cómo está nuestra administración local, cuáles son nuestras áreas de nuestros departamentos, áreas de servicio, segmentos de población, porque hay que contarle a los nuevos servidores para que sepan en qué lío se van a meter, ¿cierto? No que diga, yo hubiera sabido, no acepto el cargo. No, que sepa para decir, no hermano, en ese problema no me meto.
o al contrario, me gusta. Entonces, definitivamente, hermano, no desechemos a ninguno del racimo. Ayudemos y tratemos de no hacerle estorbo. Quiten aquí uva verde. ¿Usted a qué vino? No. Uvita verde, Dios la bendiga. Venga para acá, venga y asista. Hay este otro programa, yo paso y lo recojo. Va a ir al programa de literatura. Es que tengo, no, qué pereza, nos vemos allá. Yo le invito el café. Ese es un uva que está al lado diciéndole, tú puedes crecer. Y no que se preocupa porque, Señor, dame mi savia elaborada a mí, porque ese no. Quítela, Señor, limpia este racimo, arráncala. No deje que al final el Señor mandará las uvas que no eran al lagar de la ira de Dios. Pero eso será al final en el juicio. Antes de eso va a levantar la iglesia. Bueno, aquí estamos en el punto de partida y vamos a mirar algunos pasajes para mirar por qué hablamos de hacer una analogía. Dentro de los hijos de Isaac, recuerde que Isaac fue el único patriarca monogámico. Abraham tuvo a Sara, su esposa, la criada, la esclava, Agar, y después de que murió Sara, tuvo otra esposa, tuvo varios hijos. De Agar tuvo a Ismael, y era hijo de la esclava, mientras que Isaac era hijo de la libre. Esa analogía que se hace en Romanos tan bonita, para decir que es mejor ser hijo de la libre que ser hijo de la esclava. Entonces la iglesia está tipificada por Isaac. Y Israel pues está casi que como en la condición de que depende de la ley. Entonces Isaac, ese profeta, ese patriarca monogámico, no tuvo sino a Rebeca. Y con ella tuvo 2 hijos. ¿Quiénes eran? Esaú y Jacob. Pero recuerde que hay que mirar cuál es el pámpano que lleva fruto y cuál no lleva fruto. Entonces nosotros miramos a Jacob. Jacob tenía florescencia, tenía florecitas. Esaú era un tremendo, hermanos. Ese Esaú era cazador y volvía con un animal al hombro solo, no le daba miedo. El otro estaba cuidando las ovejas en la casa. Era pusilánime, era engañadizo. Él también era picarito, pero era más lo que lo manipulaban. Y sí, aprendió a cocinar, aprendió a ordeñar, todo lo de casa. Y claro, una mamá con un hijo así, ¡ay, mi niño, mi preferido! En cambio, ¿qué sentiría Isaac cuando vaya a llegar al otro con un animal al hombro? Comida, este muchacho sí provee. Y prefirió a Esaú. Y Rebeca prefirió a Jacob. ¿Y Dios qué estará pensando? Y nos muestra la palabra que aún desde el vientre, antes de que nacieran, el Señor había dicho que, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice, no, pero ¿cómo así que lo aborreció desde el vientre? ¿Qué hizo? Y es que Dios lo juzgó mal desde el principio. Claro, lo obligó a que fuera malo. No. Lo que pasa es que Dios sabía cómo se iba a portar. Él sabía qué iba a pasar con ese brote. Él sí sabe. Y cuando vio que usted entraba, él dijo, este va a ser presidente de caballeros. Este va a ser presidente de jóvenes. Y él pudiera decirle al que fuera, yo le aseguro que ella va a aprender lengua de señas. Pues yo acabo de llegar y mire, no, pues, espérese. Él nos conoce desde antes, pero no nos tuerce el brazo para hacer lo que Él quiere que hagamos. Nos insiste, nos declara su amor. A ver si renunciamos a las pasiones, a los deseos mundanos, lo amamos a Él y podemos dejar que Él obre. Entonces dice la Escritura que amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Ese capítulo 9 de Romanos es bien interesante. Voy a leerles una parte. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice Pablo, porque si ahora yo mismo ser anatema, ser maldito,
separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los israelitas, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. 6 cosas. De quienes son los patriarcas. A nosotros nos injertaron y ahora hablamos de Abraham como si fuera nuestro padre, pero nuestro no era. Que nos injertaron ahí, pues sí. De quienes son los patriarcas y de los cuales, oiga, de los israelitas, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios por encima de todo, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y sigue diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Algunos los desgajó, otros sí. No todos los descendientes de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia, fuera Ismael. Sí, pueblo grande, sí de todo, pero no es hijo de Dios. Y voy a hacer de él una nación grande, le dijo el Señor a Abraham, porque es tu hijo. Por él. Y mire cómo se han peleado los ismaelitas, los árabes, con los israelitas. Todo porque ellos se sentían que eran los dueños del balón. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. No los que son hijos según la carne, son los hijos, esto es, que no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Para qué te buscaste ese con la criada, con la esclava? Sara va a tener un hijo. Y sigue diciendo la palabra. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dios llama, no le hacemos caso, es decisión nuestra. Hay trabajo para postulados al ministerio y usted dice, sí, yo sí quisiera, pero y es que eso es un entrenamiento. Ay, no, mejor no. Dios los llamó y después no diga, pero ¿por qué no me mandaron nunca? Y si usted es un pastor frustrado porque Dios lo llamó y usted no fue, no le quedará bueno ningún pastor. Te va a sufrir toda la vida. Eso no se hace así. Hermano Jorge, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted sí sabe cómo se debiera hacer. Entonces, ¿para qué no le hizo caso al Señor cuando lo llamó? No es que Dios lo discriminó, lo llamó igual, pero Él no quiso. Y entonces sigue diciendo, y se dijo, el mayor servirá al menor, es decir, que Jacob le serviría a Esaú, porque el mayor en los planes de Dios, en lo que Dios sabía, iba a ser Jacob y no Esaú, aunque había nacido primero. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No hemos conquistado nada por nosotros mismos. Depende de Dios que tiene misericordia. ¿Dónde se dijo eso que amé a Jacob? Malaquías en el capítulo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Parecen esos niños que le dicen al papá o esos adolescentes, ¿yo qué le debo a usted? Yo me levanté solo. Yo le pedí que me tuviera. Entonces aguánteme, sopórteme. El Señor está diciendo que
Israel se le portó así. ¿En qué nos amaste? Y dice el Señor, ¿no eres Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Le está reprochando a Israel. ¿Cómo que no los amo? Miren lo que dice con Esaú, porque no quiso ser el primogénito. No quiso ser mi tatarabuelo, según la carne, ¿no? Porque de los cuales vino Cristo, pero él no quiso. Mejor un plato de lentejas, mejor una rumba, mejor una moda, mejor una amistad, que estar infiel a ese Dios que es tan exigente. Hay una iglesia donde no molestan tanto. Entonces Jacob pues se aguantó y mi papá me puede pillar, mamá, yo le pongo las manguillas, póngase la ropa de su hermano. Y engañaron a Isaac cuando estaba viejito y le dio la bendición. Esaú iba a cazar y volvió con la comida. Bendíceme, padre. No, ya bendije a tu hermano y será bendito. Uy, cuando mi papá muera yo mato a ese sinvergüenza. Y tuvo que huir. Entonces mire que haberle dicho no a la primogenitura. ¿Y yo para qué la quiero si igual me voy a morir? ¿Y yo para qué quiero esa primogenitura? Deme esa comida que yo tengo es hambre. Entonces es culpa de Dios que él haya menospreciado el privilegio de haber sido el primogénito de Isaac, en quien sería contada la descendencia, o fue que él fue un brote que se dispuso para otra cosa. Y fue un pámpano que no floreció. Entonces Dios dijo, pues, fuera. Y por eso, mientras que a Jacob el Señor le dio un nombre que lo engrandece, Israel, amigo de Dios, con el que Dios lucha, es decir, Dios lucha con él. Mientras que a Esaú le cambiaron el nombre por el rojo, ¿no? Edom, que quiere decir rojo. El rojo para los hebreos es el símbolo de pecado, la sangre, el rojo. Entonces Esaú tuvo su descendencia y se conocen como edomitas, los hijos de Edom, de Esaú. Y el monte en donde vivían ellos, un foco de brujería. Entonces con razón Dios dijo, no, yo no tengo que volverlo malo, simplemente lo retiro y el suelo se vuelve un chamizo, se seca y ahí se va a quemar. Y cuando diga voy a construir, yo me encargo de que no. ¿Por qué? ¿No quiere nada conmigo? Pues arrégleselas. En cambio Jacob con todos los líos, y con el tío que le estaba jugando sucio, que le cambió la esposa, que ustedes conocen la historia. Y si no, vaya a los devocionales, a los discipulados y ahí se la contamos con calmita. Porque para eso son. Y viene que me voy a encontrar con mi hermano y mi hermano me va a matar. Y Dios le manda a unos ángeles que le digan, mire, divide en 2 campamentos, haz esto y le muestra cómo tiene que hacer. Y aunque venía con 400 hombres, más que la asistencia de este salón lleno, hombres de guerra y uno que otro brujo entre ellos, edomitas. Y viene a encontrarlo, pero no puede pelear porque el Señor venía protegiendo a Jacob. ¿Por qué? Tú no vas a luchar solo, yo lucho contigo. Mire que en Hebreos capítulo 12, con esto termino para que no nos demoremos y dejamos algo para el domingo. En Hebreos 12, versos 15 al 17, dice el Señor, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición,
fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No procuró el arrepentimiento, no lo procuró. No es el arrepentimiento, sino la primogenitura, la bendición. Y lloró, Padre, no tiene más que una bendición. Y lloró con gran lamento, pero ya era tarde. Dios ya lo había podado, ¿no? Fuera. Bueno, el domingo vamos a oír el libro del profeta Abdías para que miremos por qué Dios trata así a Esaú. Y usted va a decir, uy, es que antes el Señor lo trató con mucha misericordia, merecía algo peor. Si usted hubiera sido Dios, yo le cuento que le había hecho algo más grave. Pero es que el Señor es misericordioso. Y estén seguros de que si hoy algún edomita, ¿qué es edomita? ¿Descendiente de quién? De Edom, de Esaú. Se arrepiente y se entrega al Señor Jesucristo, Él lo salva. Porque no le va a cobrar el pecado de Esaú. No, le va a cobrar el pecado de cada uno de nosotros. Total que hay esperanza para todos, porque Dios es bueno, porque Él es misericordioso. Y a manera de reflexión pensemos, bueno, yo pienso, ¿tendré yo el síndrome de Caín? Creo que por aquí están mis hermanos que me ayudan. Hermano Alberto, hermano. Yo he oído que cuando se habla del síndrome de un grupo de enfermedades es porque tienen síntomas y signos que tipifican un poco de enfermedades. Por ejemplo, un síndrome lumbopélvico es dolores y cosas en la pelvis, y puede ser desde embarazo hasta un cáncer, alguna cosa que tengan, ¿no? Pero entre más se reduzcan los síntomas y los signos que presenta el paciente, dice, vamos por aquí, puede ser esto, hasta que dice, era eso, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos el síndrome de Caín? Una fiebrecita, una tos, una picazón, un comezón como el que tuvo Caín cuando vio que su hermano Abel ofreció un cordero y Dios le aceptó el holocausto. Y él ofreció las mejores frutas y Dios no estuvo de acuerdo. Y en cambio decir, Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Tengo que matar a ese para que quede único y Dios tenga que aguantarme como yo soy. Mi hermano está sirviendo y Dios lo está bendiciendo, muestre a ver qué falla tiene. Y nos ponemos como sátrapas a cazar a Daniel. A ver en qué falla. Hermano Jorge, usted sí sabía que fulano de tal, pero no vaya a decir que yo le conté. A ver si lo poden, lo sacan. Si quiere, hermano, yo puedo reemplazar a ese sinvergüenza. Y cómo nos gusta cuando alguien fracasó o tuvo un problemita, caerle encima y decir, ay Dios, si supieran. ¿Qué pasó? No, yo no quiero meter en líos a nadie, pero ya sembró palabras corrompidas que corrompen, que dañan. Entonces yo tendré el síndrome de Caín. Hay poder, ¿no? Esaú tenía el síndrome de Caín. Lo voy a matar. No pudo porque el otro se escapó, pero si no, debe ser que Abel era más Abelito. Vamos al campo, hermano. Por ahí hay alguien que tiene un comentario que suena gracioso, pero sí ayuda a reflexionar, ¿no? Que cuando Caín le dijo a Abel, vamos al campo, dijo, y es que me da como miedo. Le dijo el otro, no me da miedo a mí que me tengo que volver solo. Y no se dio cuenta y se fue. Hermano, hay que ser astutos como palomas, como serpientes, ¿no? Mansos como palomas. El Señor nos dijo, no se dejen enredar. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es Él, no yo. Él sí. Yo tengo que refugiarme en Él. No ser sabio en mi propia opinión. Señor, quiero amar a mi hermano. De verdad yo quiero amar a cada uno de mis hermanos. Así esté en victoria o esté en fracaso. Qué rico que pudiéramos entender. Si sorprenden a alguno en algún problema, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre.
Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Esta mujer fue sorprendida. Bueno, pues sí, la ley dice, mátenla, el que esté libre de pecado, comience. Y se tuvieron que ir. ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No le consintió el pecado. La defendió para que no la ajusticiaran, pero luego le mostró que el asunto es sin pecar. Señor, yo quiero amar a mi hermano. ¿Soy un brote o un pámpano? ¿Cómo pudiera saber si soy un brote o un pámpano? Bueno, si apenas estoy brotando, pues soy un brote. ¿Ustedes me aceptarían que a estas alturas del partido yo todavía no supiera si de pronto voy a ser pastor o no? Ay, yo no sé. Pero es cierto que no sé qué quiere hacer el Señor en los próximos años. ¿Qué tengo que hacer? No, ya como el tiempo, como esto, pues yo voy a dejar así. Hermano, hasta el último momento sudemos la camiseta. Porque no sabemos que somos brotes de qué. ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? Pero hay que estar pendientes de que no nos vaya a cortar porque estamos sin fruto. Y que cuando nos corte, como veremos la otra semana, es para poder sacar de ahí una vid nueva. La misma en otro lugar. Entonces, ¿soy brote o soy pámpano? Y si soy pámpano, pues hay que pensar lo otro. ¿Tengo flores o no tengo flores? Porque cuando ya se aproxima el fruto, ya el pámpano está dejando de ser pámpano y se está volviendo sarmiento. Señor, mi familia es para ti. Porque a veces es fácil amar a los hermanos, ser amable con los hermanos, pero con los hijos, la esposa, el esposo, los padres, ¡ay! ¡Qué cosa, ¿no? Como dice la gente en su sabiduría popular, candelero de la plaza y oscuridad de la casa. Pablo dice, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser tropezadero. Entonces, Señor, mi familia es para ti, yo quiero amarlos. ¿Cómo? Pues si soy papá, amarlo como papá, hay que disciplinarlo con amor. Si soy hijo, yo no voy a disciplinar a mi papá a darle vara, no. Tengo es que honrarlo y tengo es que obedecerlo en el Señor. Y si no está en el Señor, pero es que así no la Biblia dice, usted es tan fanático. Pero es que es la palabra de Dios y de pronto de todos los seres humanos el que más se le puede acercar a ese papá es un hijo o a ese abuelo es un nieto. Muchos nietos han traído abuelos al Señor. ¿Soy un pámpano florecido? ¿Vislumbro que por ahí Dios me puede usar en algo? ¿O no se me ocurre que pueda servir en nada? Me hablaron de los dones espirituales, me hablaron de los dones ministeriales y yo todavía no sé si lo mío es la consejería, si es presidir, si es repartir, si es hacer misericordia, si es el discernimiento de espíritu. Yo no sé. O sería mejor decirle, Señor, ayúdame a mirar si tengo flores para poder ver que valga la pena estar. ¿Recuerdan ese himno? Unidos, unidos, entre un nombre, unidos. En este mundo, paz y amor tendremos. No porque el mundo nos lo dé, sino porque a pesar de que el mundo aborrezca, odie, maltrate, mienta, nosotros estamos como en un oasis, como en un resguardo en el que el Señor tiene a los que aman, a sus hermanos. Y un texto para guardar en el recuerdo. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. No es fácil preferirnos los unos a los otros. Nos gusta que nos prefieran. Y más adelante digo, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y a veces nos reímos de los que lloran y sufrimos con los que gozan. Si vio el carrazo que se compró fulano, eso ya puedo invertir en la obra misionera. Síndrome de Caín. ¿Qué
desperdicio ese perfume! Eso vendido eran como 300 denarios para darle a los pobres. Ay, cómo era preocupado por la obra social de ese Judas, ¿no? Y cuando Jesús no cobró por los milagros, yo le vendo a ese farsante. Y después, ¿yo qué hice? Y quería como congraciarse con el judaísmo, y fue al Sanedrín a devolver la plata y dijeron, no, usted está arrepintiéndose en el lugar equivocado. No se arrepienta por allá lejos del Señor. Ay, si yo hubiera aceptado, si yo hubiera hecho. Es mejor arrepentirnos en su presencia. Mirarlo a Él así no merezcamos nada. Señor, te negué 3 veces, pero Jesús lo miró con un amor que Pedro salió y lloró amargamente. Judas no miró a Jesús, miró al Sanedrín y salió de ahí y se fue y se ahorcó. El síndrome de Caín es el que lleva a que Dios tenga que cortarnos. Pero si amamos al hermano, ya lo decíamos el domingo, toda la ley se reúne en eso, amar. Entonces yo me comienzo a preguntar, ¿Dios es injusto cuando quita a alguien? ¿O al contrario, es una muestra de la justicia de Dios? Hay que cuidar ese pámpano que sí produce, que el otro no le esté quitando los nutrientes. Entonces el que sea santo, santifíquese todavía, y el que sea inmundo todavía, ¿no? Que se note. Gracias, hermanos, por su atención.